cuenten quién fue la persona herida que manifiesta la Universidad Nacional, para verificar, pero no tenemos información ni de alguien de la Nacional ni de alguien que estuviera pasando por la zona. Lo que sí tenemos es a los 2 policías afectados en sus oídos por cuenta de las explosiones de estos artefactos al lado de la patrulla. Alcalde, una pregunta final, ¿por qué no hay detenidos? Pues mire, estos delincuentes salen corriendo y se refugian dentro de la universidad, y ahí pues, digamos, ustedes saben que es un tema de una discusión compleja por autonomía, no puede entrar la policía, pero yo sí creo que este tipo de hechos deberíamos abrir una discusión con las autoridades, con la misma universidad, con la comunidad educativa, con los estudiantes, porque también esto afecta mucho a los estudiantes. La inmensa mayoría de estudiantes no está con esto y no quiere que haya ese tipo de actuaciones de violencia, de utilización de explosivos que los ponen en riesgo también a ellos, para garantizar que esto no suceda. Pero yo insisto, la orden es cuando tengamos las posibilidades, hay que trabajar para judicializar e identificar a los responsables de estos hechos, como ocurrió en el pasado. Ustedes recuerdan al policía que fue afectado por una papa bomba que está todavía en estado crítico, eso fue hace más de un año. El responsable de ese hecho fue capturado y condenado a 11 años de cárcel. Entonces, hay que hacer lo propio con quienes salen, como ayer, a utilizar ese tipo de artefactos y a poner en peligro la vida de las personas. Sí, estudiantes, a propósito de la Universidad Nacional, que están convocando a un plantón, y dicen ellos, como si la policía hubiese actuado mal, que nos disparen a todos. Es un poquito los pájaros tirándole a las escopetas. Señor alcalde Galán, gracias por estos minutos, alcalde. Gracias a usted, Néstor, y a todos los oyentes. A usted mucha suerte, 7:00 a.m, 2 enseguida, la respuesta, atención, aquí en Blue Radio y en Noticias Caracol, la primera declaración completa del ministro de Hacienda sobre el escándalo que lo involucra a él y a la Unidad de Gestión de Riesgo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Todos, cómo no, amanecen en modo negación, a pesar de las contundentes pruebas y de la empresa criminal que dice la Fiscalía, y es una Fiscalía no enemiga, no la de Barbosa, no hostil al gobierno. La fiscal que presentó pruebas, una fiscal muy valiente, se llama Andrea Muñoz, que explicó cómo direccionaron los contratos, 108.000 millones de pesos el primero, el segundo, un pacto de 8 contratos, para Olmedo López y Sneider Pinilla por 24.000 millones de pesos, y el tercero es de 7 contratos para amigo de César Manrique, que era el director de la Función Pública, por 96.000 millones de pesos. Con todas estas cifras, ustedes pueden concluir con razón que robaron no poquito, robaron a manos llenas, y se lo feriaron entre los amigos de este y del otro.
todos los implicados metiéndole la mano allí, no solo para comprar congresistas, sino para conseguir el pedazo de su ponqué. Seis funcionarios del gobierno Petro amanecen todos en etapa de negación. Son 6 encabezados por Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, actual director de inteligencia. El segundo de los 6 es Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda. Camilo Romero es el tercero de los 6, es el embajador de Colombia en Argentina. La ministra de Trabajo es la quinta y César Manrique es el sexto director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Así que van a escuchar ustedes toda clase de excusas, inclusive la del presidente Petro, que dice: yo no quiero defender a nadie, lo dice en las últimas horas desde París, pero termina defendiéndolos a todos y diciendo que esto es muy poquito comparado con el escándalo de Odebrecht. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Con diferentes argumentos, los funcionarios del gobierno Petro se están intentando esta mañana desmarcar del escándalo de corrupción. Fui a la reunión pero me salí, dice la ministra de Trabajo. Tienen huevo, dice el embajador Camilo Romero. Yo no tengo contratos en la unidad de gestión de riesgo, dice el doctor Manrique, el director del Servicio Civil. Van a escuchar ustedes la aclaración del ministro de Hacienda, el ministro Ricardo Bonilla, primera entrevista que da a Noticias Caracol y a Blue Radio sobre su participación, como dicen Olmedo López y Sneider Pinilla, en el gran escándalo de corrupción. Encadenamos con la señal de Caracol Televisión, Noticias Caracol a esta hora. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien rompe su silencio sobre el gravísimo escándalo en la unidad de gestión de riesgo. Aquí el diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas y con Ricardo Calderón para Noticias Caracol y Blue Radio. Aquí está la entrevista. El ministro de Hacienda responde en Blue Radio y en Noticias Caracol. Atender esta entrevista con Noticias Caracol y Blue Radio. Muy gentil por recibirnos aquí en su despacho. Yo les agradezco mucho que me brinden este espacio para poder hablarle al país por medio de ustedes de esta situación. Eso es lo más importante, repito, por recibir al equipo de Noticias Caracol y de Blue. Ministro, en las últimas horas, la señora Andrea Muñoz, ella es una de las fiscales del caso de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, dijo en la audiencia de imputación de cargos a los señores Pinilla y Olmedo López, Sneider Pinilla y Olmedo López, y voy a leerle textual, ministro, que usted coordinó con este último, con Sneider Pinilla, el direccionamiento de contratos por 92.000 millones de pesos en los municipios de Cotorra, Córdoba, eso es Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar. Y dijo que eran contratos en los que estaban interesados indebidamente senadores y representantes de la Comisión Tercera: Julio Elías Chagüí, Guadid Mansur, Karen Manrique, Esther Vitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo. ¿Qué dice el ministro de Hacienda ante semejante señalamiento que no es precisamente de un delincuente? Es nada más y nada menos que de la Fiscalía General de la Nación. Sí, la Fiscalía en este momento está diciendo qué le dijeron Olmedo y Sneider. Yo le estoy pidiendo a la Fiscalía que me escuche para poder aclarar la situación. El día que la Fiscalía me escuche, le entregaré todas las pruebas pertinentes. ¿Qué pruebas va a entregar, ministro? Que aquí no hay nada, ningún acto indebido, que no hay ninguna expectativa de congresistas extorsionando al Estado, que es un invento los señores Olmedo y Sneider después de que ya cayeron por el tema de los carrotanques. Pero, señor ministro, si es un invento de ellos, digamos, ellos están arriesgándose ya al declarar ante las autoridades. Están pendientes de un principio de oportunidad. Cualquier mentira, cualquier falta en lo que estén probando o cualquier falta de evidencia de los que están diciendo les va a cargar algunas consecuencias. Eso es un poco lo que les ha dado la credibilidad. Esto ya pasó de ser una narrativa periodística, que es una palabra que le gusta al señor presidente, a unos hechos que están en la justicia. Y ya es distinto el escenario en donde ellos están hablando. Sí, pero ellos arrancaron diciendo que aquí había un gobierno conspirador, que tenía un cónclave. Y estamos viendo los actos de gobierno como actos ilegales. Aquí nunca hubo un cónclave. Esa es una reunión oficial programada por el gobierno para avanzar sobre un tema que en ese momento era la emergencia climática. Esa reunión del 29 de noviembre fue
fue convocada oficialmente y está en la agenda de todos los que participamos. Lo que no está en la agenda oficial, ministro, es lo que dice Olmedo López, y se lo dijo nada más y nada menos que la Corte Suprema. Dijo, en esa reunión se ordenaron fijar, direccionar, amañar contratos para estos congresistas, y incluso él dice que en ese cónclave al que usted hace alusión, me corregirá Ricardo y el señor ministro, fue el 27 de noviembre del año pasado, aquí a una cuadra, en Palacio Nariño. Él dice incluso que se fueron los ministros de Salud y de Trabajo porque ellos, dice Olmedo, no le jalaban a lo que estaban viendo, que iban a comprar congresistas. No hubo ninguna reunión de cónclave con ese objetivo. Esa reunión estaba programada específicamente para mirar los temas de la emergencia climática, cuando estábamos en la perspectiva de que iba a arrancar el fenómeno del Niño. Esa reunión tiene varios ministros, efectivamente, y nunca nadie habló de comprar el Congreso ni congresistas. ¿Nunca se habló de direccionar contratos a municipios específicos o alguna cosa de ese estilo en esa reunión? Nunca se direccionan contratos desde el gobierno. Y nunca el Ministerio de Hacienda dice quiénes son los contratistas de algo. Entre otras cosas, el Ministerio de Hacienda y el Ministro de Hacienda no es el ordenador del gasto en la unidad de riesgos. Y tampoco nosotros ponemos los contratistas para ningún proyecto. Ministro, quisiera que nos ayudara a entender, porque tanto Olmedo López como Snyder Pinilla no solamente hablaron ellos, entregaron chats, entregaron documentos, y quisiera como que nos ayudara y ayudar al país a entender, a través de esta entrevista de Noticias Caracol y Blue Radio, muchos de esos puntos. ¿Qué hace el ministro de Hacienda patinando proyectos? Eso no está en las funciones del Ministerio de Hacienda. Y ya vamos a desgranar, pero quiero su primera impresión de eso. ¿Qué hace usted como ministro de Hacienda, que tiene que estar pendiente de la economía, del déficit fiscal, de las cuentas de la nación, patinando proyectos para 3 municipios pequeños del país? El ministro de Hacienda no patina proyectos, Juan Roberto. Pero el ministro de Hacienda sí tiene que preguntarle a las entidades cómo es que están ejecutando los recursos cuando hay proyectos priorizados y viabilizados. Y porque en las discusiones del presupuesto, que usted conoce perfectamente cómo se dan, muchos talleres, en esos talleres siempre aparece un listado de proyectos que después van a preguntar ¿y dónde están? ¿Qué se está haciendo con ellos? El ministro de Hacienda sí puede preguntar en qué están los proyectos. Este caso ha girado en particular a 3 municipios en particular. Lo que dicen ellos es, se pedalearon estos proyectos en Cotorra, en Córdoba, en El Salado y en el municipio en Saravena, en Arauca. Lo que ellos dicen es que esto es parte de una coima que termina dándose a los congresistas para que voten proyectos a favor del gobierno. Los congresistas no piden coimas como pidieron Olmedo y Snyder. Los congresistas simplemente hacen su trabajo es desarrollar la actividad legislativa, y se hace como un acuerdo con el gobierno en términos de que el gobierno hace las propuestas de los proyectos de ley y el Congreso los tramita, los aprueba o los niega. Ahí repito unas evidencias que, como usted bien lo dice, ministro, lo tendrán que escuchar a usted. La justicia va a determinar esto. Pero en los chats que entrega el señor Pinilla a la justicia, a la fiscalía, hay uno muy particular, el 14 de diciembre del año pasado. Él escribe, hay un señor que se llama Jaime Ramírez Cobo, que creo que usted debe conocer, que es un asesor del DAPRE, de la presidencia. Y él le escribe a Pinilla y le dice, mire, quien está detrás o interesado en esos contratos de estos 3 municipios de los que menciona Ricardo es el ministro de Hacienda, incluso lo corrige, no es el ministro del Interior, es el de Hacienda. Esto ratifica lo dicho anteriormente, ministro. ¿Qué hace usted preocupado por esos 3 contratos? No estábamos tramitando, estábamos preguntando dónde estaban esos contratos. Por eso, preocupado. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque esos 3 proyectos, están radicados en la unidad de riesgo desde el 2021. Están viabilizados en fase 3, es decir, que pasó prefactibilidad, factibilidad, diseño, y en las discusiones del presupuesto aparecieron que todavía no se estaban avanzando. El gran interrogante es
en qué estado están realmente esos proyectos. Y esa es la pregunta que se le hace a Olmedo y que se le hace a Snyder. ¿Por qué en esos 3 municipios? ¿Qué explicación lógica hay de que el ministro de Hacienda esté preguntando por esos 3 municipios? Porque en las discusiones de presupuesto aparece un listado de proyectos. Entonces usted me pregunta si es que el ministro de Hacienda patina proyectos. No, el ministro de Hacienda tiene que averiguar de muchos proyectos. Acabo de tener una conversación con el alcalde de Bogotá. ¿Para qué? Para indagar efectivamente cómo va el desarrollo del proyecto Metro. Eso es función mía. Saber cómo van los proyectos. Saber qué va a pasar con el proyecto de la calle 13 y cómo acordamos el giro de recursos. Eso es la labor del ministro de Hacienda. Permanentemente tengo reuniones con todos los ministerios para averiguar en qué están los proyectos. Aparte de estos municipios, ¿usted podría darnos de pronto algunos que tengan la cabeza ejemplos similares, en los que haya un interés o un movimiento en particular por parte del Ministerio de Hacienda en ayudar o gestionar recursos para otros municipios? Usted me ha oído varias veces en público hablar de las vigencias futuras. Ese es un tema que nos preocupa como gobierno y preguntarse en qué van esos proyectos. Y entonces seguramente me habrán oído decir que el proyecto Lobo Guerrero no avanza y que no le vamos a girar recursos y que eso quiere decir que hay que renegociar unos contratos. Eso es función del ministro de Hacienda. Entonces, así como estoy preguntando por unos proyectos de un pueblo olvidado, puedo preguntar por proyectos de mayor tamaño. Estoy preguntando el Metro Bogotá, estoy preguntando por las vías 4G, estoy preguntando por las vías 5G, estoy preguntando por los proyectos energéticos, y entonces también averiguamos por qué no avanzan los proyectos de energía solar, porque están trancados en la UME o en la ANLA o en algún lado. Eso es función del ministro de Hacienda. Pero ministro, qué coincidencia que usted esté tan interesado en los proyectos de 3 pueblos, que precisamente son de feudos políticos de 6 congresistas que terminaron aprobándolo en la Comisión de Crédito, unos créditos al gobierno nacional en los que usted estaba absolutamente interesado justo en esa época. Ay, Juan Roberto, usted conoce perfectamente cómo funciona. Claro, por eso le pregunto. Pues por eso mismo le pregunto. Y el presidente también, ahora le pregunto de un trino del presidente donde habla de la función del Congreso y de esa relación con él. Es función de las comisiones económicas desarrollar todos los proyectos que tengan que ver con un tema económico. Y es función del ministro de Hacienda tener la relación directa con las comisiones económicas. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público es la encargada por la Comisión Económica y el Congreso para hacer control al Ejecutivo de cómo se manejan los recursos de crédito y con quién se contratan los créditos. ¿Y los aprueba? Esa es la función. No los aprueba. No los aprueba. ¿Quién los aprueba? La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, lo que es concepto. Bueno, un concepto conceptúa, que dice, que dice si sí o si no, y si dice que no, no se hace el crédito. No, sí se hace. Claro, yo lo que recibo es el concepto. Una vez recibido el concepto, tramito. El concepto puede ser... Así diga que no. Sí, señor. Y esos conceptos, lo que nos piden las multilaterales es que les entreguemos el concepto. Pero es mucho más conveniente que el concepto sea positivo, ¿o no? Para todo el mundo sí es mejor que sea positivo, pero usted va a encontrar en las discusiones de la Comisión Interparlamentaria congresistas que le dicen a ese proyecto le falta tal cosa, a ese proyecto le falta tal otra, y dan objeciones. Al final termina una votación en la que sale algún criterio, no necesariamente es unánime, y el tema es cómo tramitamos finalmente, porque quien finalmente aprueba es el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, o el Banco Francés, o el Banco Alemán, cualquiera de ellos. Sí, Ricardo, permítame un instante porque para redondear este tema de la Comisión Interparlamentaria, ¿por qué el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, no asistió a esas reuniones de esas comisiones justo en esos días? Mire, esa es una reunión, una referencia muy distinta. José Roberto Acosta a veces una persona difícil y crea dificultades en las reuniones. Yo opté por pedirle que no fuera a ciertas reuniones para poder tener más tranquilidad en los... No le entiendo. En este caso puntual, ministro, me da pena. Ok. El tema es que a veces Acosta es agresivo.
¿Qué es ser agresivo? Deme una... Ataca a las personas. Ataca a las personas y eso dificulta el desarrollo de las reuniones. En esto también ha salido el nombre de María Alejandra Benavides, que fue asesora suya. Un poco lo que denuncian Sneider Pinilla y Olmedo López, y con los chats que están en poder de la justicia ya, es que sí hay un interés que va un poco más allá de lo que usted nos está diciendo. Yo creo que usted obviamente conoce los chats ya que han sido públicos. ¿Cuál es el papel de María Alejandra? María Alejandra es el enlace del Ministerio de Hacienda con el Congreso. Es la que recibe todas las inquietudes de distintos congresistas, la que tramita los procesos de cómo vamos a las distintas reuniones, cuando hay reuniones, citaciones de control político y cómo va el desarrollo de los proyectos. Ella es la que nos informa de todo eso. Sí, pero mire, ministro, en los chats de Pinilla, de los que menciona Ricardo, con María Alejandra Benavides, a nombre suyo, porque está ahí escrito, ella pregunta que cómo van esos contratos, los de Marras, que por qué la demora, y Pinilla responde que es que llegaron flojos, textual, y que tuvieron que estructurárselos a esas alcaldías para que los proyectos se ajustaran y se pudieran desembolsar los 92.000 millones. Para la Fiscalía, ministro, no es, como usted dice, gestionar legítimamente, eso es celebración indebida de contratos. Ahí no hay ninguna celebración indebida de contratos. Lo único que está haciendo Alejandra es diciéndole a la unidad que el municipio, que fue el que empezó por estructurar los proyectos, es el que tiene el resto de información y lo pone en contacto con los alcaldes municipales. No, pero ella, ahí Sneider dice, y lo dijo también de viva voz Ricardo, si usted me corregirá, dijo no. Ella decía, el ministro dice que por favor, urgente que tramiten esos créditos, esos contratos, esos proyectos, ¿no? De hecho, hay una llamada en la que ellos hacen referencia del 15 de diciembre en donde usted llama a Sneider a decirle que necesita que le saque rápido esos contratos. No, Sneider llama ese día o viene, no viene. Sneider pide una reunión para que miremos cómo está el PAC para la unidad. PAC es el programa de caja, es decir, cómo estamos tramitando recursos para la unidad. Ministro, me devuelvo al señor Ramírez Cobo, al asesor del DRAPRE. Él no solamente a nombre suyo, como emisario suyo, dijo que llamó a preguntar por esos contratos, sino también en otro chat le dijo a Pinilla que es urgente diligenciar los contratos porque, abro comillas, se nos van a caer los créditos de la nación. ¿A qué créditos se refería? Esa es una versión de cómo Jaime Ramírez pudo haberse expresado. Simplemente lo que estaba diciendo es, aquí hay unos proyectos que fueron viabilizados, que están en las discusiones del presupuesto y que se está preguntando en qué estado de avance van. El ministro puede preguntar en qué estado de avance van los proyectos. Es eso. Y cuando se refiere a los créditos, simplemente lo que está señalando es, hay unas discusiones sobre la comisión de crédito. Ellos también han dicho, tanto López como Pinilla, que entre septiembre y diciembre del año pasado se le transfirieron 1.4 billones de pesos a la unidad de gestión de riesgo. Y parte de ese dinero fue utilizado para comprar congresistas, para aprobar leyes o cosas a favor del gobierno. Bueno, entonces es bueno, y José Roberto sí lo conoce, que ustedes sepan que lo que se transfirió, lo que se hizo fue a solicitud de la unidad de riesgo, solicitud escrita, una solicitud del mes de agosto. El Ministerio de Hacienda, Presupuesto Nacional, le distribuyó 700.000 millones de presupuesto. Presupuesto simplemente quiere decir, mira, aquí le estoy entregando para que usted comience a ejecutar cosas. No le estoy entregando plata. Ahí no hay plata. Pero sí le está diciendo, hágale. Les estoy diciendo, tiene la disponibilidad presupuestaria para desarrollar proyectos, pero es que esa es la relación normal del Ministerio de Hacienda con la unidad de riesgo. Sí. Le voy a contar. Sí. ¿Sabe cuánta plata le ha dado el Ministerio de Hacienda a la unidad de riesgo en los últimos 5 años? 17 billones de pesos. 17 billones de pesos de disponibilidad presupuestaria. ¿Cuánto le ha dado este gobierno? Este gobierno solo le ha dado 2 billones. Y con 2 billones mire todo lo que han hecho. Sí, señor, pero eso ya es un tema de
¿Quién fue el que hizo? ¿Qué es lo que están haciendo con esa plata? Claro, pero mire, pero lo están salpicando usted, ministro, me da pena. Y mire, Olmedo López le dijo a la Corte Suprema el 15 de diciembre que se reunió con usted aquí, no sé si en este despacho, usted me corregirá. ¿Fue acá? ¿En este despacho? No. Pero fue en el ministerio, dice él. ¿Con quién? Con Olmedo López. Bueno, yo lo convoqué. Sí, yo lo convoqué, estuve en esta oficina. Y dice que se reunió para recibir órdenes suyas frente a este tema de los contratos. Eso es lo que usted llama, en un comunicado que usted expidió junto con sus abogados, abro comillas, reunirse para concretar una agenda oficial y no concertar irregularidades, cierro comillas. Pero vuelve la pregunta, ¿por qué se reúne usted con alguien que no depende de su despacho? Es que eso depende de, bueno, en esa época era de Carlos Ramón González, el que era entonces director del DAPRE. Perdón, pero entonces usted me está diciendo que no me reúna con nadie del gobierno. No, le estoy preguntando. Estoy diciendo, yo me reúno con todos los ministerios, me reúno con grupos de congresistas, porque este ministerio tiene entre sus funciones identificar para dónde van los recursos que se están entregando de presupuesto. Sí. Eso está dentro de las funciones de este ministerio. Yo convoqué a Olmedo para saber efectivamente qué estaban distribuyendo esos recursos y cómo estaba funcionando el programa de caja. De hecho, lo que le pedí fue un informe del uso del PAC. ¿Y el qué le dijo? Ese informe me lo entregaron mes y medio después. Lo entregó Snyder en otro chat y lo tiene la Dirección de Presupuesto. En ese cruce de mensajes entre su asesora Benavides y Snyder, hay varios en donde queda claro que Snyder le dice, estos contratos, estos proyectos que están llegando de las alcaldías están muy flojos, nos toca ajustarlos para ver si podemos darle la... Ella le informó, le contó, estaban más o menos básicamente lo que se entiende de la conversación es que están cuadrando el tema. Mire, es importante esa pregunta. Yo leí los chats de Snyder que publicó El Espectador. Y me llama mucho la atención que Snyder se puso a hablar con los alcaldes para reorientar cómo hacer eso. Esos proyectos en principio son de mitigación de riesgo. Cuando los reorientó, los llevó fue a que fuera una emergencia. La pregunta es ¿para qué? Porque cuando es mitigación tiene que abrir un proceso de contratación. Pero cuando es de emergencia, lo contrata directamente. O sea, estaba buscando era contratarlo directamente. Entonces yo me pregunto si no quería hacer lo mismo que hizo con los carros. Pero cuando usted preguntaba por esos contratos, ¿eran para mitigación o para emergencias? Mitigación. ¿Y por qué entonces la manera de que los ajustaran, de que los entregaran rápido? ¿Cuál era el afán? No, si pero ojo, yo no di la instrucción de cuál es el proceso. Simplemente aquí está en viabilidad fase 3. Eso es lo que tiene la unidad. Con los alcaldes terminen de revisar qué es lo que les falta y sigue adelante. La versión de Olmedo. Eso es simplemente eso. Sí. Lo que yo veo en los chats de Snyder con los alcaldes o con los funcionarios de las alcaldías es que se lo está redireccionando. No, es que se inventaron para que sea de emergencia y no de mitigación. Es que se inventaron las emergencias en Saravena. Sí, señor, se las inventaron. Eso yo no lo ordené. Es más, me estoy enterando es por esos chats que los volvieron de emergencia. Pero usted en ese momento, su asesora no le comunicó que, oiga, esto es grave, este señor me está diciendo que está cuadrando básicamente esto para que... Ella tampoco tenía por qué saber. Está en los chats. Sí, pero no exactamente que están haciendo como de emergencia, ni nada de esas cosas. Pero solamente que la función de ella era hacerle seguimiento a qué iban distintos tipos de proyectos. Entonces ella no solo le hacía seguimiento a eso, le hacía seguimiento a otras cosas. Pero ministro, en uno de los chats es bastante explícito en donde él le dice, estos llegaron bastante flojos, estamos cuadrándolo, que no es obviamente su función. Claro, cuando dice bastante flojos es que eran de mitigación y él los quería volver de emergencia. Claro, pero eso no sería una señal de alerta, que de pronto su asesora, oiga, mira lo que me está escribiendo. No, cuando uno le dice que los proyectos están bastante flojos, que es normal en los municipios, no dice, es que le puede faltar una cosa técnica para ver qué es más de mitigación. Claro, pero no es normal. Uno no sabe exactamente qué es lo que está preguntando, como que está flojo. Claro, lo que él insinúa está flojo, nosotros se lo vamos a cuadrar. Después de leer esos chats, es claro que los está redireccionando para volverlos de emergencia. Pero uno sí nota en las conversaciones de su asesora, de María Alejandra, con Pinilla, en los chats y en lo que él le ha dicho a la Fiscalía y Olmedo a la Corte, es que ella a nombre suyo decía, eso tiene que ser de afán, tiene que ser rápido. ¿Por qué el afán? No, lo que está diciendo es que estamos preguntando en qué van esos proyectos, porque esos ya llevan 3 años.
Sí, pero hay incluso un chat, quisiera su opinión, de María Alejandra con Pinilla, donde no solamente le dice eso, le dice, mire, le pido un favor, ¿en qué va eso? Y ya lo que usted nos ha contado y lo que ya se ha sabido. Pero ella en un momento dado es tal el afán que le dice, mire, Pinilla, bueno, no sé cómo le dice, haga una cosa, le mando los teléfonos de los alcaldes o sus funcionarios para que hable con ellos y los tranquilice, les diga que eso están dando. ¿Por qué el afán? El tema es, esos proyectos son de los municipios. Hoy el alcalde de Cotorra está diciendo que eso hay que hacerlo, que ese proyecto hay que hacerlo. Ah, no, seguramente sí, pero se lo robaron. No, no se lo han robado. Ah, bueno, la plata no salió. No, es que nunca, perdón, aquí usted tiene que tener la precisión. Lo único que han tenido, que tuvieron, fue entregar una disponibilidad presupuestaria, nada más. Nunca abrieron un proceso de contratación. Y lo que uno observa de esos chats es que lo que quería Snyder era contratarlo directamente y a dedo. Pero pasa eso es porque estalla el escándalo y todo se frena. Y es que se frena, eso le iba a decir yo. Pero es decir, corrijo, tiene razón usted, ministro, se robaron la posibilidad de que un pueblo pobre como Cotorra tuviera ese plan de mitigación por las trapisondas en las que andaban. Está demorado, seguramente habrá que hacerlo en 1 o 2 años. Sí, eso es otra cosa. Yo vuelvo al tema de su asesora. Es claro, ella era el enlace con el Congreso, Ministerio-Congreso, ¿cierto? Es normal que ella, además, siendo funcionaria del Ministerio de Hacienda, esté en contacto con otros funcionarios del Estado, con otras entidades del Estado, para averiguar otro tipo de cosas que no sean necesariamente misionales del Ministerio de Hacienda. Mire, en el proceso de trámites de presupuesto y distintos proyectos, el enlace tiene que ir a hablar con el Congreso, pero también tiene que ir a hablar con los otros ministerios para ver cómo es la relación de ese tipo de proyecto. Entonces yo no le puedo decir, oiga, no vaya a preguntar en los ministerios nada, no, yo no le puedo decir, solo encárguese del Congreso y eso es su papel, y nada más, no puede pasar de esa calle. No, ella, efectivamente, el enlace del Congreso habla con congresistas y habla con entidades. ¿Por qué se fue ella del ministerio? Ella se fue a estudiar, le salió otro trabajo y renunció. ¿Cuándo se fue, ministro? Ella se fue aquí en marzo. Mire, este es un tema de formas y tiene que ver con María Alejandra, muy mentada en esta entrevista, y en los chats. Ministro, usted ya había hablado con Olmedo y usted me dice que yo no tengo por qué preguntarle a usted con qué funcionario de qué entidad habla. A lo mejor puede tener razón, pero ¿qué hace usted hablando con el subdirector? Porque usted llamó al subdirector a decirle, necesito que me mueva esos contratos, y ahí le mando el teléfono de mi asesora. ¿Qué hace usted hablando con el segundo? O el señor Snyder Pinilla a la fiscalía. Eso lo dice él, eso no lo dice el chat. Bajo la gravedad del juramento. Lo que dice es que él, ese pedazo de chat no lo han publicado. No, pero perdón, ministro, sí, claro, ese pedazo de chat no lo han publicado. Él me pide una reunión para mirar el PAC. No, pero estamos hablando de y cuando me pide esa reunión es cuando le doy el contacto. Sí, pero él, bajo la gravedad del juramento, le dice a la fiscalía que habló con usted, que usted lo llamó. ¿Usted no lo llamó a él? Señor, le estoy diciendo, lo que él pide en el chat es una reunión para mirar el PAC. Ministro. Después de esa reunión, probablemente si hablamos, le doy el enlace, el contacto de María Alejandra para que organice esa reunión. ¿Usted lo llama o él lo llama? Él. ¿A qué? A organizar la reunión del PAC. ¿Qué es el PAC? El PAC es el programa de caja. A ver, para su precisión, Juan Roberto, nosotros le entregamos a la unidad un certificado de disponibilidad presupuestal. Eso significa solamente entregarle la autorización para que empiece a buscar cómo ejecuta proyectos. Después de eso, la unidad tiene que establecer qué tipo de proyecto prioriza y ponerle un certificado de disponibilidad presupuestal al proyecto. ¿Eso se llama PAC? Hasta ahí es presupuesto. Luego tiene que establecer un proceso de contratación. Cuando realiza el proceso de contratación y ya tiene contratista, tiene a alguien contratado, se le da un registro presupuestal. Sobre ese registro presupuestal, cuando hay avances de obra,
la unidad de riesgo viene al ministerio a pedir que le demos plata. Ese es PAC, caja. ¿Para qué pide plata? Para poder pagar. Es decir, una cosa es la disponibilidad presupuestal y otra cosa el pago. Y entre otras cosas, usted sabe que los pagos de la unidad no los hace directamente la unidad, sino que los hace la fideiprevisora. Es decir, que la unidad tiene que tramitar con la fideiprevisora a quién le va a pagar, cómo le va a pagar y venir al ministerio a pedir caja. Sí, Ricardo. En la fideiprevisora trabajaba justamente la compañera de Ramírez Cobo. Eso es un poco un tema que también saca a colación la Fiscalía, un poco dando a entender, mire, él tiene su compañera allá y sacan unos recursos de un proyecto que ni siquiera todavía estaba en firme. Pues la fideiprevisora tiene una planta muy grande y habría que mirar quiénes son los responsables de autorizar los desembolsos. Este caso particular lo mencionó la Fiscalía, es decir, al sacar el nombre de Ramírez Cobo, dice, pasó esto en la fideiprevisora, poniendo un caso muy concreto, dice, el proyecto ni siquiera existía, lograron que la fideiprevisora desembolsara la plata, con un proyecto que no existía. En este caso ya hay que preguntarle a la fideiprevisora cómo es que autoriza los pagos, porque la unidad no paga directamente. Y de una vez aclaro, nosotros no le entregamos plata a ningún contratista. ¿Viabiliza proyectos? Tampoco. Nosotros lo único que entregamos es el certificado de disponibilidad presupuestal. Distribuimos presupuestos, es la función de este ministerio. Con más razón. Y cuando ya los proyectos están ejecutados o con avances de obra, en el caso de inversión, las entidades todas vienen a pedir caja. Entonces usted ha encontrado que la mayor queja de las entidades es que no me han dado PAC. Pero mire que eso termina, no sé si dando la razón o generando de nuevo la pregunta, ministro. Si ustedes me corrigen la función, ¿cuál es la del ministerio en ese punto? Qué pena. El ministerio que se encarga de tramitar ante el Congreso la aprobación del presupuesto. Y dice, ahí está la plata. Y el presupuesto lo que dice es, esto es lo que vamos a ejecutar en el año. Ok. Este presupuesto se va distribuyendo de acuerdo a las necesidades de las entidades. Entonces, si esa es la función del ministerio, ¿qué hace usted llamando a decir, oiga, qué pasó con estos proyectos en estos 3 pueblos? Pero claro, le pregunto porque es que de verdad no encaja, ministro. Es decir, no se entiende. Y es un tema muy técnico, entre técnico y corrupto, pero no se entiende. Si usted mismo me dice que la función del ministerio es solamente decir, hay unos PAC, hay una viabilidad, y lo hace porque usted conoce, usted es un gran economista, ¿qué hace el ministro llamando a un subdirector a decirle que hubo de esos contratos o de esos proyectos? El que iba a venir a la reunión de PAC era el subdirector. Él fue el que pidió la reunión y con él se cuadró la reunión para mirar el PAC. ¿Con el que usted habló por teléfono? Sí, okay. Con él fue el que se cuadró, él pidió la reunión. Ok. Y fue cuando se cuadró la reunión del PAC. De hecho, el informe del PAC lo entregaron hasta el mes de febrero de este año. Ok. En esa reunión que ellos llaman el conclave, a la que ya nos referimos hace un momento, el doctor Carlos Ramón González, el exministro del Interior, o alguno de los otros ministros que estuvo en esa reunión, ¿le recomendó o priorizó algunos proyectos de algunos municipios? No, esas reuniones no hacen nunca nada de eso. Esas reuniones estaban destinadas a examinar los problemas de la coyuntura y en particular la coyuntura de emergencia climática, que en ese momento de esa reunión estábamos en el proceso de que hay que declarar la emergencia del Niño y por eso se le están colocando recursos a la unidad. Hay que declarar la emergencia del Niño y ustedes tienen que tener la plata para apagar incendios, para que las fuerzas militares tengan gasolina, para que los bomberos puedan actuar, porque quien tiene esa relación directa es la unidad. Pero ahí Carlos Ramón González, por ejemplo, no le dijo a usted, oiga, prioricemos tal o tal municipio en tal región, o el ministro... No, ese tipo de instrucciones nunca existen en el gobierno. Discúlpeme, pero no existen ese tipo de instrucciones. Es un poco y no es cierto que los ministros de Trabajo y de Salud se hubieran salido de la reunión. La reunión siguió adelante con otro tipo de temas. Ministro,
hablemos un poco de, ya cerrando, porque será sin duda, usted tiene razón, será la justicia la que lo determine si estos dos señores, que son los confesos delincuentes, dicen mentiras sobre todos estos señalamientos. Pero arranco la parte política recordando un trino de la semana pasada del presidente y quiero su opinión. El presidente Gustavo Petro dijo, a raíz del informe de Noticias Caracol de la semana pasada con los chats y la declaración de Olmedo López en la Corte, dijo el presidente, mi gobierno no compra congresistas, usted también lo ha dicho. Yo mismo como congresista fui el que le mostró al país cómo se configuraban los llamados cupos secretos de contratación para congresistas en el DRI y caminos vecinales en el gobierno Pastrana. Esa práctica no la permito en mi gobierno. ¿Qué diferencia hay entre estos cupos secretos de contratación y estas, llamémoslo de alguna manera, maniobras para pedalear contratos para que en este caso, como usted dice, ayudarle a tres pueblos de Colombia? Entonces, Juan Roberto, si yo pregunto por 3 proyectos de 3 municipios y pregunto por el Metro de Bogotá, ¿estoy haciendo también algo indebido en el Metro de Bogotá? Por eso le pregunto, ¿hay alguna diferencia? Si pregunto por los proyectos de 4G y pregunto qué pasó con Mulalólogo Guerrero y me reúno con Colombiana para saber por qué no ha avanzado el proyecto, ¿estoy cometiendo un acto ilegal? Es decir, ahí no hubo cupos secretos. Nada, no hay cupos en los secretos. De los 3 pueblos, no el Metro de Bogotá. No, cualquiera. Porque usted está colocando al mismo nivel que yo hago una consulta con el municipio o hago una consulta con la alcaldía de Bogotá. Si hay que diferencia. Es lo mismo. Es el mismo tipo de actividad. Es la función del ministro de Hacienda indagar dónde están y cómo se están utilizando los recursos de la nación. Ministro, que aparte de lo que ha salido es que cuando, más allá de estos 3 municipios, hay una lista de municipios priorizados para recibir ayudas de la ONU. Cuando uno cruza esos municipios, ¿con quiénes serían los representantes en el Congreso? Surgen algunas suspicacias y algunas coincidencias. Es decir, es un carrusel. Pues no son los 6 congresistas de la comisión. ¿Qué coincidencia? Entonces resulta que usted siempre que va a cruzar eso, con cualquier proyecto, siempre se va a cruzar con congresistas. Entonces, digamos que el Metro de Bogotá, entonces es Angélica Lozano. Claro, pero acá usted tiene el listado y un poco, están las denuncias, lo que ya se conoce en Fiscalía y la priorización, que ya es mucho más allá de estos 3 municipios, como le digo. Y usted los cruza y son unas zonas bastante particulares, de comisiones muy particulares, como la que mencionaba Juan Roberto. Entonces le voy a colocar un tema más allá. Cuando uno examina el mapa de vigencias futuras, se encuentra con que las vigencias futuras están fuertemente concentradas en vías y que las vías que tienen mayor grado de compromiso con vigencias futuras están en Antioquia y están en Bogotá. Entonces aquí surge la pregunta, ¿los gobiernos anteriores han cometido un acto de corrupción con los congresistas de Antioquia y los de Bogotá? Pero mire que ese fue un argumento parecido al de la yidis política. Dijeron, estaban gestionando exactamente lo mismo, ministro, y no lo quiero comparar, pero al primer momento, en el instante en que estalla el escándalo, lo que dijeron Sabas Pretel, Diego Palacio, Verdano Moreno, en el gobierno Uribe, decían, no, es que esto no es pecado ayudar a los congresistas que abogan por su región. Dijeron lo mismo dijo Ginés Jorge Mogollón cuando le hicieron una carretera en Chimá, Córdoba, y terminó absolviendo al presidente. Pero usted se acuerda que en ese caso de la yidis política, los congresistas efectivamente aceptaron que los habían comprado. Pero después, al comienzo pero además no solo aceptaron que los habían comprado, sino que después entraron a salirse de las reuniones para no hacer pero al comienzo dijeron eso. Pero mire qué coincidencia. Seguramente la justicia determinará. Pero si hay una coincidencia. Espero que la fiscalía lo escuche, claro. Seguramente, Ricardo. Sí, en ese caso, obviamente, este proceso apenas está arrancando. Es decir, las cifras que se están conociendo para la mayoría de la opinión pública son escandalosas, pero realmente lo que ellos incluso han dicho ante las autoridades es que las cifras son realmente enormes de lo que se terminó robando básicamente o perdiendo. Mire, el problema crucial es qué es lo que se están inventando Olmedo y Esneita, porque la reunión del 27 de noviembre ya habían comprado los carrotanques.
Pero es que no ya habían hecho todo el proceso y ya eso solo se identificó 2 meses después, que había sobrecostos, etcétera, etcétera. Eso estalló en febrero de este año, es cuando se conoció. Pero eso ya había pasado, ya lo habían hecho. Es que carrotanques es solo una parte de todo este proceso. Es decir, hoy incluso en la audiencia de la Fiscalía se habló del tema de los carros de bomberos, de otras sin fin. Casi que lo de los carrotanques termina siendo una anécdota frente a lo que siguió. Sí, señor. Pareciera. Ministro, ¿qué pasó con el computador de su asesora? ¿Qué saben ustedes de ese robo? Exactamente no sabemos qué pasó con ese computador porque estuvo 3 meses ahí. Guardado. ¿Ahí en dónde? En el escritorio que tenía María Alejandra y se le había entregado a otro funcionario. Ya lo tenía en poder otro funcionario. A ese funcionario fue el que se le perdió. ¿Cómo se perdió? Pero para tranquilidad de ustedes, a la Fiscalía le entregamos todo el backup de lo que había en ese computador. ¿Y qué había en ese computador? Porque aquí tenemos la información del backup. Yo no sé decirle qué había. Simplemente la Fiscalía recibió todo el backup. Pero ¿cómo no va a saber usted lo que hay en el computador de su asesora? ¿Pero por qué lo tengo yo que saber? Porque su asesora era su mano derecha. No, pero yo no descubro el computador de ella. Pero era un computador oficial, no era el computador personal. Pero usted me está preguntando entonces, vea, el que está detrás de usted es el periodista de aquí de cabecera del ministerio. Tiene otro computador. Esta señora era ¿Usted me está pidiendo que yo ahí desculpe el computador? Era su mano derecha, ministro. ¿Cómo no va a saber? Con todo respeto. Perdón, pero esa no es función del ministro. Bueno, es tocar el computador, ni acosar a los subalternos. Ministro, el presidente el 20 de julio dijo, a mí me cabe responsabilidad política. Sí, señor. Pidió perdón. En toda esta cadena, ¿al ministro de Hacienda le cabe alguna responsabilidad política? En esta cadena, el ministro de Hacienda actuó legalmente. Actuó cumpliendo con la ley y ejerciendo las funciones que como ministro tiene. No ha hecho ningún acto ilegal y eso es lo que me propongo mostrarle a la Fiscalía cuando me dé la oportunidad. Ministro, usted se ha reunido recientemente con el doctor Carlos Ramón González, actual jefe de inteligencia, para hablar sobre este tema, sobre este canal. No me he reunido con Carlos Ramón hace tiempos, después de que dejó de ser el jefe de gabinete. ¿Y con el ministro Velasco? Con el ministro Velasco me he reunido muchas veces porque fue ministro hasta hace 15 días. Ministro, hablando de reuniones, usted después de toda esta andanada, ¿ha logrado hablar del tema con alguien de la banca multilateral, Banco Mundial, Fondo Monetario? Es que usted es la cara de Colombia frente a esos organismos. ¿Ha podido dialogar con ellos? Sí, señor. ¿Y qué le han dicho? Sigo dialogando con ellos. De hecho, mañana tengo reuniones multilaterales. ¿Y qué reuniones que lo vamos a hacer? De una vez para precisión de ustedes, mis reuniones son virtuales, puertas abiertas aquí, y cuando no son así, son por mecanismos institucionales como Teams o Zoom. No me reúno con multilaterales que nos reunimos virtualmente, es por Zoom o por Teams, y lo hacemos en esta oficina. ¿Ha hablado con ellos de este escándalo en particular? ¿Qué les ha dicho? ¿O cuál les va a decir mañana? Hemos hablado de los temas de los temas de Hacienda. Este tema es un tema judicial y mis abogados están acá. Sí, un tema judicial que salpica al hombre que maneja las finanzas de este país, lo que pagamos nosotros en impuestos. Salpica es una palabra muy delicada. Vincula. Porque menciona. Porque salpica quiere decir alguien está tirando. Pues es que eso es lo que está pasando, ¿no? Alguien está tirando agua sucia. Pero es que el agua sucia la tiraron 2 delincuentes y de qué manera. Pero mire lo que están buscando. Pues lo que están buscando es quedar impunes y entonces que otros paguen sus penas. ¿Cuánto recibieron de coima? Lo que ya se sabe es que recibieron 5.000 millones. No son los delincuentes, pero una cosa es que sean delincuentes y otra cosa es lo que están contando de usted y de otros funcionarios del Estado. Pero lo están haciendo para crear un imaginario de que el gobierno es conspirativo y que sus actos son ilegales. Pero, ministro, digamos, antes había un manto de sospecha sobre la fiscalía anterior. Con la llegada de la doctora Camargo, el gobierno se siente un poco más tranquilo que lo que se sentía obviamente con Barbosa. La fiscalía ha hecho un trabajo bastante juicioso con este tema y por eso justamente en la imputación salieron ya las primeras pistas y los primeros nombres dentro del cual está el suyo.
¿Usted no cree que la Fiscalía, si estuviera teniendo indicios serios de que están mintiendo estos, se hubiera podido ventilar algo más concreto hoy en las audiencias que se conocieron? Es decir, por ahora lo que salió en la audiencia fue lo que dijeron ellos. De ahí las primeras conclusiones de la Fiscalía. La Fiscalía no me ha oído. Claro, pero la Fiscalía obviamente lo que manifiesta, Dante, uno entiende que básicamente le da credibilidad a gran parte de lo que ellos han contado o a las pruebas que han entregado. Es decir, la Fiscalía no se va a jugar ante un juez en una audiencia a decir lo que dijeron hoy si no hubieran hecho un mínimo ejercicio de verificación de lo que ellos han contado y entregado. Por eso llamó mucho la atención la cantidad de nombres que se salieron a la luz pública en esa audiencia. Y obviamente los nombres más relevantes como cabeza del gobierno está el suyo y el del doctor González. Entonces lo que tengo que decir abiertamente es que yo no tengo ninguna banda criminal, no la encabezo, mi labor es académica y de Estado aquí en el Ministerio. Mis funciones son desarrollar y sacar adelante lo que le corresponde al Ministerio de Hacienda. Y confío en la Fiscalía para que una vez me escuche, esto quede claro. Ministro, ¿usted ha pensado en renunciar? Y se lo pregunto por un acto de, algunos dicen aparte, digamos, de la polarización y de lo que digan adversarios del gobierno. Pero más allá de eso, ¿no ha pensado en decir, me retiro y con mis abogados me dedico a defenderme desde afuera para no hacerle daño al gobierno en temas tan delicados como la hacienda pública, ministro? ¿Usted se ha dado cuenta que lo que aquí ha habido es un espectáculo? ¿Usted cree que yo me tengo que prestar para el espectáculo? Cuando tengo que la mejor evidencia es que tenemos un dólar estable, que las relaciones internacionales con las bancas multilaterales funcionan adecuadamente, que tenemos aquí una economía que está en proceso de recuperación, de recuperación del crecimiento, que las relaciones con los gremios funcionan. Ayer nomás fui al Consejo Gremial. Pero internacionalmente, ¿usted no cree que esto, que va a seguir creciendo sin duda alguna a medida que se sigan conociendo más declaraciones, la Fiscalía donde en la investigación salgan involucradas más personas, termine eventualmente afectando las finanzas del país? Sobre todo de la gente desde afuera hacia adentro, de la banca multilateral o algo. La información que yo tengo es de que los mercados están tranquilos. Es decir, de que se ha entendido que aquí hay un espectáculo y que hay dos confesos delincuentes que están buscando tirar agua sucia hacia arriba del gobierno, porque la única oportunidad que tienen para tener ese principio de oportunidad es buscar que caiga un alto funcionario. Claro, ahora acá hay una cosa importante a tener en cuenta. Almedo López lo nombra el gobierno, o sea, sí. Almedo López no viene de otro lado, es un delincuente confeso. Y Esneider Pinilla también, es otro delincuente. Pero digamos, salió de las entrañas un poco del... Y el presidente ya pidió perdón y dijo que se equivocó y que no esperaba ese comportamiento. Lo mismo que uno no espera que se comporten así ni los ministros ni los directores de otras entidades. Y que todos sean juiciosos con su trabajo y además sean honestos. En este caso, desafortunadamente el presidente nombró a una persona deshonesta. Ministro, con semejante manto de duda que hoy hay sobre usted, con su credibilidad muy cuestionada frente a la opinión pública, y usted lo llama un espectáculo, pues cada quien lo llama como quiera y esto es respetable, ¿usted cree que tiene la autoridad moral para tramitar una reforma tributaria en el Congreso, para sacarle plata a la gente, para lo que sea, con semejante situación y como semejante tema? Se lo voy a decir con algo que mucha gente lo está diciendo, tan feo como esto que se está viendo, que usted lo llama un espectáculo, pero se ve muy feo, ministro. ¿Cree que puede sacar adelante una reforma tributaria como la que van a proponerle al Congreso de la República? Al Congreso de la República tendremos que proponer un presupuesto para el año 2025 y si el presupuesto está desfinanciado tenemos que proponerle una ley de financiamiento. Es papel del Congreso discutir esa reforma, independientemente de quién sea el ministro. Bueno, pues ministro, de verdad le agradecemos profundamente que haya puesto la cara con Noticias Caracol, que haya hablado con nosotros, con Blue Radio, de este tema que, repito la frase que usted nos ha dicho durante toda esta entrevista, será la justicia la que determine realmente qué pasó. De verdad, muchas gracias. Gracias a usted, Juan Roberto, y a Ricardo. Reitero, yo no he hecho nada ilegal.
Ese es el mensaje. Juan Roberto, gracias. Ricardo Calderón, Juan Roberto Vargas, el director de Noticias Caracol, entrevistando esta mañana al ministro de Hacienda para Noticias Caracol y para Blue Radio. Esta es la primera respuesta de uno de los implicados. A él no le gustó la expresión, pero es así, pues hay agua sucia que lanzan funcionarios que fueron hasta hace apenas 4 meses nombrados en el gobierno nacional, los señores de la Unidad de Gestión de Riesgo. Para quien quiera comentar, 7:55 minutos, la cuenta Blue Radio Co. Estamos transmitiendo por el canal de YouTube, mi cuenta Néstor Morales C. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Seis funcionarios del gobierno Petro amanecen todos en etapa de negación. Son 6 encabezados por Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, actual director de inteligencia. El segundo de los 6 es Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda. Camilo Romero es el tercero de los 6, es el embajador de Colombia en Argentina. La ministra de Trabajo es la quinta y César Manrique es el sexto director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Así que van a escuchar ustedes toda clase de excusas, inclusive la del presidente Petro, que dice: yo no quiero defender a nadie, lo dice en las últimas horas desde París, pero termina defendiéndolos a todos y diciendo que esto es muy poquito comparado con el escándalo de Odebrecht. Para ser feliz, no basta con el talento, con los dones, con los carismas. Es necesario tener carácter. ¿Y qué significa tener carácter? Esa capacidad de tomar decisiones y de sostener las decisiones. Esa determinación con la que se vive, con la que se hace el camino. Para que haya carácter, se requiere disciplina, voluntad, compromiso. Por eso hoy te quiero invitar a que revises cuál es la fortaleza que te empuja a las decisiones. Tienes que ser dueño de ti. Es decir, asumir las consecuencias de lo que decides y haces. Eso implica ser capaz de vivir con determinación. Revisa cómo estás enfrentando la vida. Tiene que ser con mucho carácter. Tú sabes. Todos, cómo no, amanecen en modo negación, a pesar de las contundentes pruebas y de la empresa criminal que dice la 58 minutos, y es el presidente Petro, Felipe, el que defiende a su ministro de Hacienda, el ministro Ricardo Bonilla, el ministro Bonilla, que ya había sido secretario de Hacienda cuando el presidente Petro era alcalde de Bogotá. Lo ha acompañado siempre en temas económicos. Dice el presidente Petro: creo, escribe esto desde París, creo en la inocencia del ministro de Hacienda porque sé que le ha tocado pasar a todos los ministros de Hacienda para mantener la estabilidad macroeconómica del país. Y no defiende a Carlos Ramón González. No, es que yo creo, Felipe, que son dos cosas diferentes. Carlos Ramón González era realmente el poder detrás del trono. Claro. ¿Cierto? Claro. Ahora, la entrevista con el ministro de Hacienda que usted acaba de escuchar es centrándose en por qué su interés en 3 contratos en particular: Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar. Esos 3 contratos suman 92.000 millones de pesos. Contratos que parecen ser la génesis de la relación corrupta entre la Unidad de Gestión de Riesgo, comprando a través de contratos para obras locales. Todos con un factor común, y son municipios que en el pasado han tenido que declarar emergencia. Pero no había emergencia. No había emergencia porque se le inventaron, pero se aprovecharon de eso, que históricamente esos municipios habían tenido emergencias por cuenta de inundaciones, en general por el cambio climático, y ese es el punto. Fíjese, le doy los valores. Carmen de Bolívar, 11.700 millones de pesos. Saravena, Arauca, 35.631 millones de pesos, y Cotorra, 46.000 millones de pesos, para que le sume a la bolsita de lo que se iban a robar o de lo que entregaron 92.000 millones de pesos. La pregunta a lo largo de toda la entrevista, Álvaro, al ministro es: ¿pero por qué usted se interesó? ¿Por qué se reunió con Schneider?
por qué el ministro de Hacienda mandaba a su asesora a preguntar por esos contratos. ¿Por qué la asesora, la señora Benavides, le da a los señores de la Unidad de Gestión de Riesgo los teléfonos de los alcaldes para que arreglen y direccionen los proyectos? Esa es una parte de esta historia, la que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda. Sí, Néstor, si la justicia encuentra que el ministro fue cómplice porque sabía que los contratos en esos 3 municipios de que usted hablaba eran para robarse la plata, y él iba a recibir plata o ayudaba a otros a robarse la plata, pues irá para la cárcel. Pero si no, no. En la entrevista lo que se ve es que las acusaciones se resumen en lo que Juan Roberto llamó pedaleo de contratos. Y se lo preguntó directamente al ministro, y la respuesta está en una que dio el ministro diciendo: ay, Juan Roberto, usted sabe cómo funcionan las cosas en las comisiones económicas. Ahí la pregunta que cabe es... A ver, Álvaro, ¿y cómo funcionan las cosas en las comisiones económicas? Sí, entonces la pregunta que cabe es si se debe criminalizar a un ministro por hacer lo que han hecho todos. Preguntar por inversiones cercanas a congresistas poderosos para beneficiar las comunidades de esos congresistas, con tal de que no frenen los proyectos o los trámites del gobierno. Si se debe criminalizar eso, porque si se hace, pero hay si que ser justos. Si están interesados en obras, ¿por qué tenían que hacerlas, Álvaro, a través de la Unidad de Gestión de Riesgo? Usted sabe la diferencia entre